siempre sabrá que si Donna y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén Campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Con libertad. Apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y es un gusto volvernos a encontrar. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. Qué bueno. ¿Estás lista para iniciar? ¿Tus circuitos ya están activos para introducirnos en el mundo del conocimiento? Estoy activa y preparada para aumentar mi base de datos con conocimientos nuevos. Qué bueno. Y hablando de conocimiento, hay una frase célebre que dice: no hay mayor inversión que la del conocimiento. Esa frase es del político e inventor estadounidense Benjamin Franklin, considerado uno de los padres fundadores de esa nación. Así es, veo que estás muy lista. Ustedes también en casa espero que estén listos, preparados para comenzar nuestra clase. Lavándonos las manos, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Habiendo llevado el protocolo adecuado, lavarnos las manos, no podemos bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos para cuidar a los que están alrededor. Ahora sí, ya estamos listos para ver, Neurona, ¿de qué trató la clase anterior? En la clase anterior tratamos sobre la comunicación y aprendimos que es el proceso en el que todos intercambian un mensaje o una información. Además, definimos la comunicación visual como el proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. Al igual que en cualquier otro proceso de comunicación, en ella influyen el emisor, el receptor, el código, el medio o canal y el referente. La comunicación visual suele ser directa, penetrante y universal. Los tres conceptos claves en la comunicación visual son atención, retención y transferencia. Según la finalidad que se presenta al transmitir el mensaje,
El lenguaje visual puede ser objetivo, propagandístico y artístico. El lenguaje visual posee sus propias características. Es de carácter universal, puede ser intencional o casual y dependiendo del campo y la intencionalidad de la comunicación visual, va a desempeñar alguna función del lenguaje. En el caso del lenguaje artístico, este posee una función estética por encima de las demás. Muy buen repaso. Tema sumamente interesante y que tiene una conexión especial con el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy vamos a ver qué es un texto argumentativo, cuál es su funcionalidad y cómo se estructura. Antes de entrar en materia, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es persuadir. Persuadir. La persuasión es el juicio que se forma a través de un fundamento. También se puede definir como la capacidad o habilidad que alguien dispone para cambiar la actitud o comportamiento de una persona o grupo de personas a través del uso de palabras, sentimientos y razonamientos. El término persuasivo es usado como adjetivo para indicar al individuo que posee dotes o capacidad para persuadir. Quien es capaz de convencer a alguien lo hace a través de bases sólidas, es decir, que utiliza argumentos contundentes para lograr persuadir a su oyente. La persuasión es la capacidad humana de convencer a alguien de algo, en tanto que se trata de una de las metodologías más importantes que existen para influir en el ámbito social y lograr totalmente el cambio de posición, de idea o de postura que sostenga la mayoría. Así, la argumentación es una herramienta que usamos para desarrollar textos que buscan convencer, influir al lector u oyente para que tome una determinada postura de pensamiento. Ahora vamos a leer un texto que utiliza ese tipo de herramienta. Vamos a ver el siguiente texto, Neurona, ¿te parece? Me parece bien. Antes de leer el texto, recuerden que es importante realizar ese ejercicio exploratorio, donde nos detenemos en el título, vemos los subtítulos si los hay, observamos con detenimiento las imágenes. ¿Para qué hacemos eso? Pues para recabar una información que nos permita conectar y anticiparnos al contenido del texto. Asimismo, identificamos la organización y vemos su estructura. Estamos listos entonces para entrar en el mundo de la lectura. Vamos a ver. La escasez del agua. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a planificar las estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro lado, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos, empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te parece la lectura, Neurona? Muy interesante. Bien, ahora vamos a realizar un análisis literal del texto para detenernos entonces en lo que es la estructura. Vamos a ver qué es lo que dice el autor, cómo plantea él el tema. Espere, estoy analizando el texto. El autor dice que actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez del agua. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? Que los humanos deben cuidar más el agua como recurso. Muy bien. Entonces ahí mismo pudiéramos decir, Neurona, que el tema planteado es la escasez del agua. Y aquí quiero aclarar, antes de que sigamos, tema versus tesis. El tema es sobre lo que se va a hablar en el texto, lo que se va a desarrollar.
Y luego vamos a ver qué sería la tesis. Vamos a ver, Neurona, ¿qué opinión plantea el autor con relación a ese problema? El autor plantea que es urgente comenzar a planificar las estrategias de conservación del agua para la humanidad. Correcto. Ese planteamiento es lo que en un texto argumentativo se conoce como tesis, la idea que él está defendiendo. ¿Cuáles son esas ideas ahora o esos planteamientos que el autor usa para defender o apoyar eso que él dijo anteriormente? Un momento, nuevamente estoy analizando. Ya lo tengo. Dice que por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro lado, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Muy bien. ¿Y cómo termina este texto? Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Ese final que acabas de leer es lo que se llama conclusión, donde el autor está replanteando aquello que dijo al principio, aquello que planteó como opinión o tesis. Reaccionemos, empecemos a cuidar el agua. Eso sería un análisis literal y este texto nos invita a ir de manera inferencial a buscar cuáles serían las causas o cuáles serían los estragos que está causando la escasez del agua en la tierra. Y un análisis crítico nos permitiría a nosotros indagar sobre esas estrategias de conservación. Nosotros como habitantes también de la tierra, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cuál estrategia diseñaríamos para conservar el agua? Ahora vamos a ver cómo se ve el texto en toda su estructura. En el primer párrafo, el autor presenta el tema y se identifica con meridiana claridad cuál es la problemática que se va a abordar. Este primer párrafo corresponde a la introducción, seguido de lo cual el autor deja ver cuál es su postura de pensamiento e introduce la idea que está defendiendo. Esta idea que defiende el autor se conoce como tesis, introducida por un verbo de opinión. Creemos que es urgente comenzar a planificar las estrategias de conservación del agua para la humanidad. Su tesis la va a defender con las ideas, como se puede ver ahí en el esquema, las ideas que usa para sostener, apoyar su planteamiento. Esas ideas son llamadas argumentos. Finalmente, en el último párrafo, el autor hace un llamado de atención al lector, apelando tanto a sus emociones como a su razonamiento, con un enunciado que nos invita a pensar en esa tesis propuesta al principio. Como podemos ver, la argumentación es de suma importancia a la hora de comunicar nuestras ideas, defender nuestra postura o, por el contrario, si fuera el caso, refutar la idea de alguien más. Quisiera saber ahora, Neurona, cómo están las redes, qué tan inquietos están los chicos. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Estoy verificando mi sistema. Ruth Fermín, desde Alma Rosa I, nos pregunta lo siguiente: ¿en cuáles textos podemos encontrar argumentación? Ruth Fermín, gracias por tu pregunta y muy interesante también. ¿En cuáles textos podemos encontrar la argumentación? La argumentación puede estar en un texto periodístico como el artículo de opinión, en el editorial, puede estar en conversaciones que usamos a diario como en un debate, en un coloquio, también en textos científicos como el ensayo, así como en algunos textos publicitarios, entre otros textos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Cristian Mendoza, desde Villajuana, nos pregunta ¿cuáles son las partes
de un texto argumentativo? Gracias, Cristian, por tu pregunta. ¿Cuáles son las partes de un texto argumentativo? ¿O cuál es su estructura? Como todo texto, el artículo argumentativo o texto argumentativo tiene su estructura básica. En el primer momento encontramos la introducción. Es aquí donde se presenta el tema, donde el autor, ya sea de manera oral o de manera escrita, busca captar el interés de su oyente o lector. Algunas estrategias que puede utilizar en la introducción para captar la atención del lector, bueno, puede ser una narración, puede ser una anécdota, alguna pregunta retórica que le permitan despertar el interés en esa persona que le está oyendo o que le está leyendo. Asimismo, aparece la tesis. La tesis es uno de los elementos básicos en un texto argumentativo. Como veníamos diciendo, la tesis es la opinión, la postura de pensamiento que el autor va a defender o la postura de pensamiento que el autor va a refutar sobre un planteamiento cualquiera. Esa tesis va a estar sustentada en unos argumentos. Los argumentos son las razones o las ideas que sustentan, apoyan o defienden esa tesis que plantea el autor. El último elemento de esta estructura es la conclusión. Este es el cierre del texto, donde se recoge todo lo que se ha venido diciendo y lo más importante. Allí se replantea la tesis dicha por el autor. ¿Cómo ves, Cristian? La estructura de un texto argumentativo, ya sea oral o escrita, debe tener esa introducción, tesis, argumentos y la conclusión. Tengo una duda, profesora. ¿Cuáles son las características principales de los textos argumentativos? Bien, Neurona. Dentro de las características principales podemos mencionar, y que no podemos perder de vista nunca, el texto argumentativo busca convencer al lector u oyente de lo que le estoy planteando. Otra característica es, se redacta usando verbos de opinión. ¿Verbos de opinión? Sí. Los verbos de opinión son aquellos que dejan ver cuál es la postura de pensamiento del autor. Por ejemplo, en el texto que leímos al principio, la tesis inicia diciendo, ¿cuál es ese verbo, Neurona? Creemos. Muy bien. Creemos es un verbo de opinión porque deja ver, muestra cuál es la postura, ya sea a favor o en contra de ese tema que se está desarrollando. Otra característica es que utiliza la primera persona del singular, asimismo la primera persona del plural. ¿Te acuerdas cuáles son esas personas, Neurona? Por supuesto, la primera persona del singular es yo y la primera persona del plural es nosotros. Muy bien, Neurona, excelente respuesta. Cuando ofrecemos nuestra opinión con relación a cualquier tema, es necesario darle un impulso a eso que decimos y lo vamos a hacer haciendo uso de las estrategias argumentativas. Vamos a ver ahora algunas de estas estrategias. Las estrategias argumentativas son todos aquellos procedimientos discursivos que, de modo intencional y consciente, utiliza el hablante o el escritor para incrementar la eficacia de su discurso, al convencer o persuadir al destinatario en una situación comunicativa donde exista argumentación. Algunas de estas estrategias son dar ejemplos, frases u objetos que se usan para explicar algo o una idea. Ejemplo: Daniel no me pagó el almuerzo ayer, tampoco me pagó la cena la semana pasada y tampoco me pagó los dulces que se llevó hoy. Daniel es un aprovechado que quiere disfrutar de todo sin pagar nada. Hacer comparaciones, similitudes y diferencias entre dos objetos, lugares, personas o momentos. Ejemplo: las vasijas fabricadas en esa empresa son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra. Por lo tanto, utilizan técnicas de fabricación parecidas. Hacer citas de autoridad. Es la voz de alguien que sea importante en la materia que estás defendiendo. Ejemplo:
Debes de dejar el cigarrillo porque el médico dice que produce cáncer. Dar cifras, estadísticas y números que confirmen lo que estás diciendo y que sean difíciles de rebatir. Ejemplo, hace días que no ha parado de llover y, según el servicio meteorológico, existe una probabilidad del 90% de que hoy llueva también. Argumento de conocimiento general, en el que defendemos una idea que es aceptada por nuestra sociedad o saberes que la sociedad ha aceptado como válidos. Ejemplo, nuestro proyecto es el mejor porque trabajamos en equipo. 2 cabezas piensan más que una. Contraargumentos. Tomas la idea contraria a la tuya y exponer el problema que tiene. Ejemplo, argumento. Las recientes mediciones demuestran la existencia del calentamiento en la superficie a nivel global. Sin embargo, los valores se encuentran llenos de errores debido a que gran número de la información fue obtenida en estaciones meteorológicas de carácter superficial. Contraargumento. El calentamiento de la Tierra es una realidad, ya que las mediciones realizadas al océano, junto con la disminución de los glaciares, son pruebas coherentes con los resultados proporcionados por las estaciones meteorológicas superficiales. Estas son algunas de las estrategias argumentativas que vamos a utilizar para redactar o hacerlo de manera oral, nuestro texto argumentativo. No pierdas de vista cuál es el objetivo principal que estás persiguiendo: convencer a tu interlocutor. Cuando vayas a hacer tu texto, ten en cuenta nutrirte bien, investigar, conocer de qué vas a hablar, cuál es tu tema, fijar una postura de pensamiento, analizar esos argumentos que vas a usar y finalmente plantear una conclusión. Ahora vamos a pasar a la prueba de conocimiento. Vamos ahora a entrar a la trivia. Voy a leer un texto fragmentado en sus partes de una manera desordenada. El ejercicio consiste, neurona, en que puedas identificar cuál es la parte que estoy leyendo, o sea, a cuál parte de la estructura corresponde el fragmento que leo en ese caso, y vas a leer el texto al final como quedaría de una manera ordenada. ¿Sí? Sí, profesora. Voy a leer. El tema es el respeto en la familia. Debemos respetar la autoridad, las opiniones y sentimientos de los demás. Cuando pasamos por alto la autoridad que tienen nuestros padres sobre nosotros, nos puede ir mal. Para concluir, el respeto en la familia es sumamente importante para la convivencia y la armonía entre sus miembros y la sociedad. El respeto en la familia es fundamental para la convivencia. Sin respeto no hay tranquilidad en la familia. ¿Lo tienes? Den un momentito para analizar el texto. Ya lo tengo. La introducción, donde también se encuentra la tesis, es la siguiente. El respeto en la familia es fundamental para la buena convivencia. Sin respeto, no hay tranquilidad en la familia. La tesis también se encuentra ahí. Y los argumentos son los siguientes. Debemos respetar la autoridad, las opiniones y sentimientos de los demás. Cuando pasamos por alto la autoridad que tienen nuestros padres sobre nosotros, nos puede ir mal. Y por último, la conclusión dice de la siguiente manera. Para concluir, el respeto en la familia es sumamente importante para la convivencia y la armonía entre sus miembros y la sociedad. Excelente como siempre, neurona, te felicito. Ahora es el momento de que nos hagas un resumen de la clase completa. Hoy aprendimos que la argumentación es la herramienta que utilizamos para desarrollar textos que nos permitan convencer a otras personas. En su estructura encontramos una introducción que involucra con el tema, luego una tesis que es la idea que se defenderá y se quiere transmitir. Inmediatamente después empiezan los argumentos, es decir, las razones que sostendrán ese pensamiento. Por último,
aparece la conclusión, que es el cierre del texto donde se replantea la tesis. De las estrategias argumentativas aprendimos las siguientes: dar ejemplos, hacer comparaciones, hacer citas de autoridad, dar cifras y contraargumentos. Buen trabajo, neurona. Estamos en el final de la clase y quiero invitarte a que escribas tu propio texto argumentativo. Ten en cuenta la estructura del mismo y no pierdas de vista tu intención. No olvides visitar la página que aparece en pantalla para volver a ver esta clase y realizar tus ejercicios. Ve con tu profesora que está en la escuela para seguir profundizando en el tema. Ese es el momento de despedirnos y quiero hacerlo dejándole una reflexión tomada del libro El alquimista de Paulo Coelho. Esta es una obra simbólica, ya que su autor reconoce este lenguaje como el único que nos puede ayudar a entender el alma del mundo. Una de sus frases más famosas reza de la siguiente manera: cuando quieres algo, el universo conspira para que lo logres. Dentro de ese universo que conspira estás tú. Solo tú eres responsable de emprender el viaje hacia el conocimiento, para que persigas tus sueños consciente de cada paso que des, ya que es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace de la vida algo interesante. En ese viaje sentirás miedo, habrán obstáculos, pero como dice otra frase de esta maravillosa novela, si tu corazón tiene miedo, explícale que el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un encuentro con Dios y con la eternidad. Escucha, no dejes de crecer en el conocimiento. Hasta la próxima y que sean felices.